Buen día. Somos el equipo número 1 conformado por Gerardo Yersinio Rivera Martínez, Roberto Arizmendi Lazarín, Aarón Eduardo de la Fuente González y su servidor Javier Valadez Guerrero. En este producto integrador de aprendizaje de la materia de identificación sistemática de compuestos orgánicos se va a llevar a cabo la solución de un problema respecto a la elucidación estructural de la panovinostat. Entonces, a raíz de esto se va a presentar el índice que contendrá el contenido. En este caso, las técnicas que se van a emplear para este análisis, que consisten desde el espectro de infrarrojo, la resonancia magnética es tanto para un hidrógeno y resonancia magnética para 13 carbono, así como la espectrometría de masas en las cuales se van a describir tres mecanismos de fragmentación de masas. Entonces, para introducir al proyecto, se tiene que el nombre sistemático de la panovinostat a nivel UPAC está dado por E34-etilaminometilfenil N-hidroxiacrilamida, y a continuación se presenta la estructura del compuesto a estudiar. Las aplicaciones que presenta la panovinostat consisten principalmente en dos. La primera de ellas consiste en su uso como un fármaco aplicado principalmente en la medicina para los tratamientos de cáncer. Sin embargo, actualmente aún siguen en estudio sus efectos. Pero la aplicación principal que contiene el compuesto es más de uso experimental para distintos casos de estudios que presenta el compuesto. Ahora, sin más, voy a cederle la palabra a mi compañero Aarón, que va a explicar con detalle las bandas de absorción IR. Muy bien, respecto a el IR, aquí nos pedían 3 bandas descritas, pero bueno, siguiente diapositiva, por favor. Nosotros, en nuestro caso, obtuvimos un espectro generado a través de una calculadora que obtuvimos en la página cheminfo.org, y en la siguiente imagen se observa lo que vendría siendo el espectro, donde se grafica la transmitancia en contra de la longitud de onda, que está dada en centímetros a la menos 1. Con el propósito de realizar una mejor determinación, realizamos un zoom en el IR lejano, primero que nada, en la siguiente diapositiva. Aquí podemos observar antes de los 3000 un pico correspondiente a un grupo CH, que al ser menor a 3000 correspondería a un carbono sp3, es decir, un enlace carbono saturado. Y tenemos también aproximadamente a los 3100 otro grupo CH. En este caso, al estar entre 3000 pero ser menor a 3300, sabemos que corresponde a un grupo CH sp2, es decir, un carbono con doble enlace a otro carbono y unido a un hidrógeno. A 3200 aproximadamente determinamos un grupo OH correspondiente a un alcohol. Esto lo sabemos por la forma y por la amplitud que presenta. En este caso se observa como un pico agudo, pero si hacemos un zoom se ve una banda definida por un grupo alcohol. Antes de los 3400 tenemos un pico muy característico de una amina, en este caso, vaya, de un grupo NH que corresponde especialmente a un grupo amina, y posterior, cerca de los 3500, tenemos otro característico para NH, pero esta vez correspondiente al grupo amida. Siguiente diapositiva, tenemos ahora para el IR cercano, tenemos el primer pico que se muestra es aproximadamente a 1680 de un enlace carbonilo, especialmente el del grupo amida presente en nuestra molécula, y podemos ver también un enlace carbono-carbono SP2 a 1600, digo, posterior a 1600. Ahora, a 1600 y 1500 centímetros a la menos 1, encontramos dos picos que en conjunto serían característicos de las moléculas de benceno presentes en la molécula. Todo esto se puede comprobar, ya que la página que nos genera resalta las moléculas para las que el pico se definió. Es decir, que a partir de lo que vimos en clase y la información dada por la página, obtuvimos todas esas bandas, ¿verdad? Bien, a continuación pasaremos a la descripción y desglose de los aspectos 1, hidrógeno y 3 carbono del compuesto paraminostato. Primero, abarcaremos el espectro RMN 3 carbono. Para este espectro, nuestro equipo de investigación se dio la tarea de buscar valores reportados con anterioridad, encontrando los siguientes que se ven en pantalla. Ahora, pues, evidentemente, no nos quedamos con los brazos cruzados y nosotros mismos, utilizando el software NESRENOVA, hicimos nuestro propio espectro, que es el que se puede ver en pantalla. El software nos arroja el siguiente espectro, y aquí se ve de una manera más amplia cómo los picos representan diferentes tipos de carbono y la molécula ya está enumerada. A diferencia de los datos reportados, nosotros encontramos 26 picos totales, de los cuales muchos estaban muy cerca de los datos reportados. Hay una diferencia de valores muy sutil, por lo que nosotros reportamos a continuación los siguientes datos. Estos los obtenimos ya de aquí de las líneas que se muestran en el espectro. Bueno, una vez que ya tenemos estos datos, nos dimos cuenta de que estos mismos son más acercados a lo que observamos en la molécula, por lo que pasamos a desglosarlos e interpretarlos. Para este mismo, lo siguiente que haremos será empezar de derecha a izquierda. Primero vemos la primera línea, que está en 11.72 ppm. Según las tablas, esto significa que deberíamos de encontrar un alquilo. Y esta línea corresponde al carbono 26, donde efectivamente hay un alquilo. Después, con el carbono 3, tiene una cantidad de 3.81 ppm. A su vez, este está un poco junto, por así decirlo, o bueno, de alguna manera relativamente cerca del carbono 4 y 6, pero no se puede juntar, ya que estos están un tanto alejados, a pesar de estar relativamente cerca, y tienen valores muy específicos. Son como otra agrupación. Por lo que este carbono 3 debería ser un CH2 ligado a otros carbonos, que es precisamente lo que observamos en la molécula, como se ve en la parte derecha.
Ahora, continuando con los carbonos 4 y 6, ahora sí que tienen datos respectivos de 48.80 ppm y 52.92 ppm. Estos entran en el rango de 40-60, por lo que evidentemente están unidos a un nitrógeno. Después, en el espectro, observamos un grupo junto de carbonos o un grupo aglomerado de carbonos. Aquí se puede observar, está ahí en medio del 25,2 al 7,13. Resulta que entra en el rango justo para enlaces dobles simples o enlaces dobles dentro de ciclos. Y si podemos observar, todos esos valores o todos estos carbonos enumerados entran justo en ser enlaces dobles o enlaces dobles dentro de ciclos. O sea, sé que lo que observamos es evidente. Sí es justo lo que estamos hablando de la molécula, lo que reportamos. Finalmente, la situación cambia cuando hablamos del carbono número 15, que si lo vemos acá en el espectro, está más alejado de ese grupo aglomerado de los demás carbonos, si se puede observar en el lado izquierdo. Resulta tener un ppm de 165.29. Justo entra en un rango de esperar un carbono con 3 enlaces. Uno de ellos es doble enlace oxígeno, otro enlace a una cadena lateral, y el restante puede ser un oxígeno o bien un nitrógeno con otras ramificaciones. Cuando observamos la molécula, resulta que sí es un carbono con doble enlace oxígeno, enlace a cadena lateral, y un enlace con un nitrógeno con otra ramificación, obteniendo una predisposición de molécula completamente satisfactoria. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del RMN, perdón, del RMN un hidrógeno, y aquí tenemos algunos datos que fueron reportados en la literatura, en un paper, donde se encuentran referencias, y estos datos reportan que se encuentra una señal de 3 hidrógenos a 2.35 ppm, y este es un singulete. También se encuentra una señal de 2 hidrógenos, que es un triplete a 2.87 en el desplazamiento. Se encuentra otro de 2 hidrógenos, igual un triplete, a 2.95 del desplazamiento, y así se puede encontrar el resto de las señales. Se encontraron un total de 3 señales en los datos reportados de la literatura. Siguiente, por favor. Y estos son nuestros datos obtenidos mediante el simulador del Mesrenova, donde se puede apreciar que se calcularon un total de 17 señales. Y comparando el desplazamiento y el tipo de señales que poseen los datos reportados en la literatura y nuestros datos obtenidos por el Mesrenova, podemos ver que son muy similares, sino idénticos. Existen ciertas variaciones, pero en su gran mayoría sí poseen un montón de similitudes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se puede apreciar las expansiones de cada una de las señales. Aquí se sacó el integral y el multiplete, y podemos apreciar que coincide, que esto sí está, que teóricamente esto es correcto. En caso de que hubiera ciertos errores, se modificaron manualmente para que estos coincidieran en las integrales y en los multipletes. Y aquí, por ejemplo, se puede apreciar en la última señal, que sí, que justamente esto, tenemos un pico de una señal de 3 hidrógenos, y que su multiplete dice que es un singulete, y vemos que esto coincide. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora tenemos los datos obtenidos manualmente, los datos reportados. Aquí se puede apreciar los ppm que se obtuvieron, la señal, si es un singulete, multiplete, doblete, su integración de cuántos hidrógenos posee, 3 hidrógenos, un hidrógeno, 2 hidrógenos, su constante de acoplamiento, medido en unidad de hercios, y finalmente su asignación, que aquí, por ejemplo, en la del singulete tenemos una asignación de 1 al kilo. En la segunda asignación tenemos el de un CH2 unido a una amina. Y luego en las 3 señales que tiene nuestra molécula de 2 hidrógenos, vemos que están unidos que pertenecen al cuarto hidrógeno, al tercer hidrógeno. Bueno, obviamente está unido al cuarto y tercer carbono, y el de un metilo unido a un feril. Y luego también tenemos de carbono 20 unido a carbono 19. Tenemos el hidrógeno que pertenece a un grupo aromático, y tenemos el de una amina unido a un radical. Siguiente, por favor. Y bueno, el resto de hidrógenos bueno, son parte de grupo aromático, vinílico, o puede ser heteroaromáticos, y el último, que parten de la amina. La siguiente técnica que se aplicó es la espectrometría de masas. Esta técnica se aplicó por medio del método de ionización por electrospray, con el ion a una modalidad positiva de masa más H, que es el hidrógeno. En la literatura se obtienen 4 picos de masa-carga a sus respectivas intensidades, siendo estos picos entre 350, 333, 242 y 158 a intensidades 100, 10, 8 y 40% respectivamente. Entonces, de acuerdo con la literatura, a partir de esta información se empleó una base de datos de CFM-ID para predecir el espectro de compuesto en cuestión, y se buscaban identificar los picos que indicó el paper. De los 4 picos que mostró, solo se identificaron 3, siendo los picos de 350, 333 y 158. Entonces, en base al espectro que se obtuvo de la base de datos, se seleccionaron 4 picos de masas, los cuales cada pico representa un fragmento que se puede escribir a partir de un mecanismo. Estos patrones de fragmentación a describir son el de 300, 317, 219 y 144 a intensidad de 100, 44.4, 14.3 y 57% respectivamente.
El primer patrón corresponde a la masa carga 350. En este patrón el mecanismo únicamente consistió en la protonación de la molécula, en donde simplemente se le adicionó una unidad más al valor de la masa carga. Esta técnica o este mecanismo pues, va a aplicar para lo demás a raíz de la modalidad del ion M más H positivo. El segundo patrón de fragmentación consiste en que empieza a partir de la protonación del oxígeno que está en el grupo amida, en donde ocurre una ruptura homolítica en el enlace carbonil-nitrógeno, en la cual cada electrón se termina distribuyendo a su respectivo átomo, mientras que el electrón del nitrógeno unido al hidróxido se termina separando del compuesto. El electrón del grupo carbonil termina formando un tercer enlace con el electrón libre del oxígeno que fue protonado previamente, formando un fragmento de 317 a 44%. El tercer patrón posee un mecanismo que consistió no solo en la protonación de uno de los carbonos, siendo en este caso el carbono número 2, sino que también se llevó a cabo una ruptura inducida que consiste en la transferencia de cargas. Durante esta transferencia, los electrones del enlace carbono 1, carbono 2 se terminan distribuyendo al carbono 2, de manera que la carga se termina desplazando al carbono número 1, formando el fragmento de 144 a 58%. Y el cuarto patrón opera de la misma manera que el tercer patrón, a diferencia de que la ruptura ocurre en el enlace del carbono 1, carbono 11, en donde los electrones de ese enlace se distribuyen al carbono número 11, mientras que por consecuencia la carga positiva se termina desplazando al carbono número 1, descartando el átomo del aromático combinado con el ciclopentano unido a una amina, y así formando el fragmento que tiene una relación masa carga de 219 a un 14%. En este espectro se indican las señales a las que pertenece cada uno de los patrones, en donde coinciden con la intensidad relativa. Y con esto se puede identificar y se puede caracterizar y proponer los mecanismos ya previamente descritos. Muy bien, respecto a la conclusión general, creo que es importante mencionar que fuimos capaces de aplicar todo lo visto durante la asignatura para nuestro producto integrador de aprendizaje, de tal manera que pudimos enfrentar este desafío y queda claro todos los aspectos vistos durante el semestre. A continuación, pues, se presentan todas las referencias y las fuentes bibliográficas, así como las bases de datos que se emplearon para la obtención de la información del producto. Y al final se encuentra el enlace que conduce a la base de datos de la espectrometría de masas. Los espectros de resonancia magnética se tuvieron a la base de datos de Mestre Nova, un software. Y entonces ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Chicos, olvidé una cosa. ¿Qué cosa?